Nosotros partimos de lo siguiente. A nivel de todo el contexto mundial, se ha indicado o se ha estado difundiendo lo que significa el bien y el mal. La cultura china, el yin, el yang. Nosotros podemos observar también que esta expresión se hace presente a través de lo largo de la historia. Por ejemplo, teníamos nosotros divinidades que representaban el bien y también algunos otros elementos que representaban el mal. En la época de la colonia, cuando los españoles invaden nuestro territorio, a través de la religión católica, prácticamente pues se destituye o se sustituye a nuestros dioses ancestrales del Incario para poder introducir lo que significaba la religión católica. Con fuerzas de puma, su valentía no conoce el descarte, es el capitán andino que el alma empeña. Y ciudad del primer latido, guarda en su viento el paso divino, y en cada grito el eco retumba. Puno bendito, tu danza nunca sucumba. A ver, ¿puede una danza ser algo más que solo movimiento? Pues en Puno, Perú, la Diablada Huáscar no es solamente un valle, es de hecho el corazón que hace latir a toda una comunidad. Hoy vamos a meternos de lleno en su increíble historia. Para entender de verdad esta danza, vamos a seguir un camino fascinante. Miren, empezaremos con una lucha universal, la del bien contra el mal, y de ahí veremos cómo esa lucha se convirtió en un acto de resistencia a través del baile. Vamos a conocer el nacimiento de la Diablada Huáscar, a las generaciones que han mantenido viva la llama, y descubriremos las historias que le dan alma. Y al final, descifraremos los secretos que esconden sus símbolos. ¡Arranquemos! Bueno, toda gran historia tiene un conflicto central, ¿no? Para la Diablada, todo, absolutamente todo, comienza con la batalla más antigua que existe, la lucha entre el bien y el mal. Pensemos en esto un momento. La idea de una batalla entre fuerzas opuestas no es para nada exclusiva de los Andes. Si nos vamos a la antigua China, lo vemos en el yin y el yang. En la cosmovisión andina, esta dualidad es fundamental, pero con una convicción súper clara. El bien siempre, siempre debe triunfar sobre el mal. Y justo ahí está la semilla de la Diablada. Ok, pero ¿cómo pasa esta idea universal de ser una creencia a convertirse en un acto de resistencia? Bueno, para encontrar la respuesta, tenemos que viajar a un momento de profundo cambio histórico. Un momento en el que la danza se convirtió en un verdadero campo de batalla cultural. Con la llegada de los españoles, se intentó borrar todo un mundo de creencias, reemplazando a los dioses andinos. Pero la cultura es resistente. En lugar de someterse, la gente local usó el arte como un arma. La literatura, el canto y sobre todo la danza se convirtieron en espacios para mantener viva su identidad y, de una manera muy ingeniosa, para burlarse de los conquistadores. Y es justo en este contexto de resistencia donde nuestra historia aterriza en un lugar muy concreto, el barrio Huáscar en Puno. Es aquí donde una idea se convierte en todo un legado. A mediados del siglo XX, mientras Puno crecía, nació el barrio Huáscar. Y sus fundadores no solo levantaron casas, sino que construyeron un hogar. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de vivir plenamente, con escuelas, equipos de deportes y, lo más importante, un espacio para celebrar su cultura. Este es el viaje de cómo encontraron su nombre y su alma. Empezaron en 1970 como Cuyaguada Huáscar. Un par de años después, se convirtieron en los Diablillos Rojos. Pero fue en 1974 cuando abrazaron su identidad final y nació oficialmente la Diablada Confraternidad Huáscar. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente poderosa, porque esto no es solo un grupo de danza, ¿saben? Es un legado que respira, es una antorcha que se va pasando de padres a hijos. Todo empieza con ellos, los fundadores, visionarios como Nathaniel Berolati y Manuel Castillo Quispe. Ellos, con su pura pasión y esfuerzo, sentaron las bases de todo lo que vino después. Luego, claro, vinieron sus hijos.
Esta segunda generación no solo heredó los pasos de baile, sino que también heredó la responsabilidad de ser los guardianes de la memoria de su comunidad, asegurándose de que esa llama de la tradición no se apagara. Y ahora son los nietos de los fundadores, como Juan Carlos Gallegosito, de quien por cierto viene gran parte de esta historia. Ellos lideran el grupo, y sus propios hijos, la cuarta generación, ya están aprendiendo los pasos, listos para recibir la antorcha. Pero, ¿quiénes son las personas que hacen que todo esto suceda? Vamos a conocer el corazón de esta comunidad, las historias de pasión y, sí, incluso de castigo. Se hace una reflexión muy poderosa sobre el papel vital de las mujeres. Heroínas que a menudo son anónimas, como Rafaela Mamani, Julia Torres y Angélica Pineda. Ellas son el verdadero pilar que sostiene a la comunidad. Esto nos lleva a una anécdota maravillosa sobre una de estas mismas mujeres, doña Julia Torres, y un grupo de jóvenes danzantes que, digamos, pecaron de entusiastas. Resulta que, por despedir a la banda antes de tiempo, doña Julia les impartió una lección inolvidable. ¿Su castigo? Tuvieron que comerse absolutamente todo lo que se había preparado para los músicos. El pan, el fricasé y sí, toda la cerveza. Pero esperen, que la lección no terminaba ahí. Con el estómago a punto de reventar, doña Julia los hizo marchar a la siguiente parada. ¿Y sus instrumentos? Tapas de olla como platillos y cucharones como trompetas. Se convirtieron literalmente en la banda que habían despreciado. Una lección de respeto que, seguro, nunca olvidaron. Esta historia nos muestra el espíritu de la comunidad, ¿verdad? Ahora, en nuestra sección final, vamos a descifrar los símbolos de la danza misma para entender su significado más profundo. En el centro de todo está el Sacrapene, el personaje principal. Fíjense bien en él. Es un diablo híbrido, una mezcla fascinante de lo español y lo indígena. Su máscara y su traje cuentan la historia de este sincretismo, conectando con las antiguas creencias que estaban ligadas a los espíritus de las minas. La danza en sí se define como mestiza, o sea, una danza mezclada. Y esa mezcla no es solo de elementos europeos y andinos, no. También une a personas de distintos orígenes sociales, creando un espacio de igualdad y de celebración compartida. Y con esto llegamos al corazón mágico y religioso de la danza. Es una simbiosis perfecta. Las antiguas ofrendas a la Pachamama, la Madre Tierra, no desaparecieron, se fusionaron con la fe en la Virgen de la Candelaria. O sea, dos mundos, una sola fe. Al final, la Diablada Huáscar nos enseña que una danza puede ser un archivo vivo. Es la memoria de un pueblo hecha movimiento, una historia de identidad y de resistencia contada con cada paso. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Cuál es la danza, esa tradición, que guarda la historia de nuestra propia comunidad? Diablada del barrio Huáscar. Si está su representante, por favor que tenga la gentileza de estar junto con nosotros para que ofrezca el testimonio correspondiente. Aquí está y lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. Gracias, César. Bien, de primera intención, quiero agradecer a la comisión organizadora de este congreso por habernos convocado para poder compartir de la experiencia que tiene la Diablada Huáscar en el contexto de lo que significa la difusión cultural en nuestro pueblo. Mi nombre es Juan Carlos Gallegosito, soy integrante de este conjunto, bailo desde el año 1983 hasta la fecha, y entonces a lo largo de esta trayectoria he podido observar muchísimas cosas que son importantes para poderles relatar en el transcurso de esta exposición. De igual forma, quiero que reciban la parte directiva, los aquí presentes, de igual forma los que nos están viendo en las redes sociales, reciban un saludo muy fraterno, muy especial de parte de todos los integrantes del conjunto de Diablada Confraternidad Huáscar, dirigido a ustedes y pues siempre en devoción a nuestra Madre Candelaria. Nosotros partimos de lo siguiente: a nivel de todo el contexto mundial, en todos los continentes, desde hace siglos, muchos siglos, siempre se ha indicado o se ha estado
difundiendo lo que significa el bien y el mal. En la cultura china, el yin, el yang, en otras culturas de igual forma, esto traducido en diferentes expresiones principalmente culturales. Nosotros, en nuestro contexto, en nuestro continente, en nuestro país principalmente, podemos observar también que esta expresión se hace presente a través de lo largo de la historia. En la época pre-inca, en la época inca, por ejemplo, teníamos nosotros divinidades que representaban el bien y también algunos otros elementos que representaban el mal. Siempre la naturaleza de este aspecto es que el bien se sobreponga sobre el mal. En la época de la colonia, cuando los españoles invaden nuestro territorio, a través de la religión católica, prácticamente pues se destituye o se sustituye a nuestros dioses ancestrales del Incario para poder introducir lo que significaba la religión católica. Y a través de ello, ¿qué sucede? Por ejemplo, tenemos algo que podemos observar en nuestra ciudad de Puno, el auto sacramental, lo que podemos observar, por ejemplo, en la fachada de la catedral, lo cual se ve desde el año de 1757. Esta llegada hace que nuestros pobladores empiecen a rechazar, obviamente, esta intromisión de este continente, de España principalmente. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos nuestras propias costumbres, teníamos nuestra propia cultura, pero no solamente se combatía esta cultura, esta imposición de cultura, sino también se luchaba porque tengamos la independencia del yugo español. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a generar espacios para poder combatir estos hechos. Y uno de esos espacios es la cultura, a través de obras literarias, a través del canto y especialmente a través de la danza. Y en la danza, ¿qué expresábamos desde ese entonces hasta hoy? Expresábamos pues figuras que nosotros hacíamos para satirizar al personaje europeo que ha invadido nuestros pueblos. Nosotros, en nuestra región, en Puno principalmente, a lo largo de toda esta historia y principalmente desde los años más o menos 40, 50, 1940, 50, 60, en nuestro departamento empieza a haber una migración desde los distritos colindantes a la capital del departamento que es Puno y empiezan a migrar mucha gente hacia nuestra ciudad actual. ¿Qué sucede en ese entonces? Obviamente empiezan a constituirse las asociaciones de barrios, las asociaciones vecinales, los barrios, y dentro de ellos se constituye el barrio Huáscar en el año de 1963. Obviamente, como todo barrio, tiene necesidades básicas que cubrir, servicios de agua, luz, desagüe, etcétera. Pero no solamente eso, la organización barrial también se preocupaba. ¿Por qué? Porque tenía que cubrir básicamente lo que es educación. Es así que en el barrio Huáscar se genera la creación de una institución educativa primaria que es la 70.047, educación primaria, luego una educación inicial, la 197 y actualmente el Politécnico Huáscar. Pero no solamente eso hace el barrio, sino también se preocupa por la parte deportiva, generando diferentes equipos deportivos que participan en diferentes áreas, como es el fútbol, etcétera, ¿no? Para poder participar dentro de lo que significa el contexto de nuestro distrito de Puno. También no solamente nos quedamos contentos con eso, sino que también optamos ya a podernos introducir lo que significan las manifestaciones culturales. Y aquí es donde empezamos nosotros en el año de 1970, un 12 de enero, en donde los directivos del barrio, junto con la juventud, se reúnen en la casa de don Manuel Castillo Quispe, en el Jirón Vilcapasa número 372, ¿para qué? Para fundar un conjunto y participar del 6º concurso departamental que ya convocaba en ese entonces la Federación del Folclor. Pero no iniciamos como Diablada, iniciamos como Cuyahuada,
Entonces, participamos con esta danza hasta el año 72 y un 23 de febrero de 1972, pues se cambia la denominación a Diablillos Rojos. Cabe mencionar que la junta directiva que inicia con la Cuyaguada Huáscar estaba presidida por el señor Nathaniel Berolati, entre ellos Carlos Berolati, Francisco Onque, Jeffer Ortiz, Manuel Castillo, Tomás Fredes, Inestito, Alejandro Paredes, Orestes Mamani, que dan inicio a nuestra historia de tradición cultural en esta parte norte de la ciudad de Puno. Entonces, ya en el año de 1974, después de los Diablillos Rojos, ya alcanzamos la denominación de Diablada Confraternidad Huáscar, ¿no? Para que posteriormente, en el año de 1980-81, participamos como rey caporal. Es decir, nuestro barrio, en su expresión de cultura, de folclore, ha pasado por diferentes etapas. Ya desde el año, nuevamente, de 1982, empezamos ya a continuar con la denominación de Diablada Confraternidad Huáscar hasta la fecha. Y en el año 2018 nosotros ya se constituye como Asociación Cultural Diablada Confraternidad Huáscar. A lo largo de toda esta etapa, a lo largo de todo este periodo de sucesiones de carácter folclor, se han constituido varias generaciones de personas que han aportado, personas que han puesto de sí, de su grano de arena para que el conjunto pueda seguir adelante. Es así que tenemos una primera generación que más o menos comprende desde 1970 a 1985. Obviamente aquí están involucrados los directivos de la iniciadores de nuestro conjunto. Además tenemos también a muchos otros, como por ejemplo José Tito Carrión, Julián Chaiña, Natalio Chaiña, Simón Apaza, Santiago Lima, Francisco Carcausto, Paulino Neira, Miguel Mestas, Juan Mamani, Pedro Peñalosa, Carlos Murillo, que pertenecen a esta generación e hicieron en esos años que nuestro conjunto esté vigente. Pasamos a la segunda generación, que son los hijos, que asumen también responsabilidades para que nuestro conjunto pueda seguir adelante. Dentro de ellos, Percy Tito Pineda, Oscar Llana Núñez, Néstor Ramos, Víctor Condori, Julio Ramos, Víctor Rodríguez, Juan de Dios Pomari, Celestino Coaquira, Pascual Carcausto, Santos Choque, César Tito, Rómulo Neira, Máximo Condori, Ciro Quispe, entre otros personajes que apoyaron para que la continuidad del conjunto siempre se encuentre vigente. Y pasamos ya a la tercera generación, es decir, a nosotros, porque nosotros ya somos los nietos de los fundadores. Y esta generación ya empezamos a asumir responsabilidades, a llevar adelante al conjunto, ya sea como presidente, como alferado, como directivo, pero siempre como danzarines, y empezamos pues a partir del año 2000 más o menos aproximadamente hasta nuestra actualidad, y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a don César Castillo, José Luis Copal, Edwin Pomari, Saúl Soto, José Luis Carcausto, Jesús Velázquez, Peter Choque, Diel Mantito, Miguel Ángel Torres, Rómulo Gallegos y mi persona. Ya viene la cuarta generación, son nuestros hijos, que poco a poco también irán asumiendo estas responsabilidades. Y aquí cabe también mencionar que en la última generación ya de asunción de cargos, tenemos en el último año al señor Emilio Miramira Condori y a la señora Ricardina Condori Apaza, quienes participan también ya de nuestro conjunto. Algo importante que a veces no lo tomamos en cuenta es la participación de la mujer. Siempre ponemos el nombre de los varones. ¿Y dónde está la mujer? Si la mujer es el sustento, principalmente familiar, es el sustento de toda organización, porque la mujer está junto al varón para poder continuar con este legado. Entonces ahí, por ejemplo, podemos reconocer a muchas mujeres, ojalá no me olvide, de hecho, aquí faltan muchas de ellas, como Rafaela Mamani, Angélica Pineda, Julia Torres, Fidela Torres, Sonia Tito, Rosa Copa, Margarita Díaz, Carmen Tito, Dionisia Fredes, Antonieta Díaz, Dominga Gallegos, entre otras dignísimas damas que también han participado de la fundación, de la consecuencia y también de la organización de nuestro conjunto. ¿Cómo es que el conjunto se mantiene vigente hasta la fecha? ¿De dónde se tiene el sustento económico principalmente para que se pueda llevar adelante el conjunto?
Obviamente es un aporte mancomunado de parte de los presidentes, de los alferados, las juntas directivas y los danzarines. Nosotros somos un conjunto de barrio, no representamos a una institución pública como algunos otros. En todo caso, nosotros tenemos que cubrir lo que significa el traje, tenemos que cubrir lo que significa la banda. Y dentro de las bandas, ustedes ya saben que tenemos que cubrir lo que significa la atención a las bandas. Desde la llegada, que son el día viernes, sábado, domingo, hasta el cacharpari. Entonces, todo esto nosotros realizamos en cada año que participamos en la festividad. Y aquí quisiera recalcar, mencionar a una pareja de esposos muy ilustre, a don Miguel Mestas Coila y a doña Luisa Cruz Soto. Ambos personajes ya están bordeando los 90 años, pero siguen vigentes, están con nosotros, siempre participando de los ensayos, de las misas, de la festividad, atendiendo a la banda, es decir, un ejemplo de participación dentro de nuestra institución cultural. Quisiera aprovechar muy rápido de algo, compartir con ustedes una anécdota muy bonita que sucedió alguna vez en nuestro conjunto. Resulta que doña Julia Torres, con su esposo, eran alferados del conjunto. Entonces la tradición siempre era llevar a la Virgencita al próximo alferado. Resulta que los jóvenes de ese entonces se habían entusiasmado y seguramente no habría un compromiso para la banda, deciden despedir a la banda, de decirles ya que vayan nomás. Doña Julia, muy querendona, ¿qué hace? Muy bien, señores, así como ustedes despidieron a la banda y la señora tenía una panadería, ahora me van a consumir todo lo que yo he preparado, ¿para qué? Para la banda. Y así es simple, estaban los jóvenes ahí, ¿no? Entonces agarró su canasta de pan y les puso, señores, esto tienen que consumir, esto era para la banda y ustedes tienen que comer todo el pan. Caramba, jóvenes al principio alegres porque había gaseosa también, ¿no? Pero ¿qué sucede? Muy bien, señores, sacan las ollas de fricasé y les ponen. Señores, tienen que consumir porque esto era para la banda. Y como ustedes los vieron, ustedes tienen que comer. Así es que los jóvenes, todos rechonchos, panzones, ya pues decían, ay, no más, ya no más. No, falta todavía. Ahora viene la cerveza. Uy, caramba, ¿qué van a hacer estos pobres muchachos? Entonces sucede que la señora decide ir y llevar a la Virgencita al próximo alferado. Y les dice, como no hay banda, ustedes harán el ademán de hacer banda. Así es que les dijo, tienen que hacer. Bueno, ahí estaba, creo, don Pedro Peñalosa, Percitito, Oscarián. Ya pues, hicieron, uno agarró 2 tapas de ollas. ¡Chas! El otro agarró algo y el cucharón, como yo fuese una corneta. El otro agarró la olla. Como ya estaban picaditos, empezaron a hacer el ademán de ser los músicos. Y acompañaron así hacia el próximo alferado. Una anécdota muy bonita que les he contado en esta oportunidad. Finalmente, distinguida concurrencia, debemos expresar que como diablada, nosotros conocemos a una expresión innata, cultural de nuestros pueblos, a nivel general, a nivel mundial. En nuestro caso, en Puno, particularmente en todo este sector del Altipampa, del Altiplano, debemos de mencionar que su raíz es precolonial. Y esto que quede bien claro, para no estar en ese dilema de quién fue primero. Además, importante señalar que la figura principal de la diablada es el Sahara. ¿Y quién es el Sahara? El diablo es un personaje híbrido que tiene tendencia de atuendo español, pero con una simbología indígena. Generalmente se atribuía a las minas. Por otra parte, nuestra diablada es una danza mestiza porque conglomera diferentes estratos socioeconómicos con una mezcla de elementos foráneos y autóctonos. Es urbana porque la bailamos en esta ciudad de Puno. Hay un mimetismo aquí, porque los danzarines en cierta forma nos deshumanizamos cuando nos ponemos las máscaras. Ya somos diablos, somos caporales, somos China Supa y somos
otra expresión de nosotros mismos. Finalmente, decir que esta tradición, esta diablada, esta cultura es mágico y religiosa, porque hacemos una simbiosis cultural, porque juntamos lo pagano, es decir, nuestras costumbres propias de nuestro altiplano, es decir, el pago a la tierra, la creencia en la Santa Tierra Pachamama, y así como también la fe y devoción que nosotros hemos venido forjando hacia la imagen de nuestra Mamita Candelaria. Muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente la presencia del representante de la Diablada Huáscar que ha ofrecido su testimonio.